En este nuevo vídeo sobre la astronomía sagrada y el fin de los tiempos, vamos a seguir aplicando la clave encontrada en las estrellas para tratar sobre el anticristo o desolador o mentiroso. Para ello trataremos primero del perfil humano y psicológico que describe la Biblia a través de los nombres que le va asignando. Estudiaremos el desarrollo de su actividad desde la fase de preparación, expectación y llegada hasta la de los desarrollos en su etapa de ascenso, afianzamiento, eclosión y caída. Veremos la sorpresa engañosa con la cual intentará convencer al mundo, una hipótesis muy probable, y el sistema que tratará de implantar de tipo político, religioso, económico. Y por último, como siempre, veremos cuándo puede ser que inicie su actividad a través de las señales astronómicas que apuntan hacia él, especialmente en la relación que se va afianzando con la Luna y en alguna posición celeste concreta. Empezaremos por el perfil humano y psicológico a través de estos nombres que le va asignando la Sagrada Escritura. Nombres que en primer lugar son de tipo sustancial. El nombre de Anticristo significa en lugar de Cristo. Y es lo mismo que cuando le llaman adversario. Adversario es contra Cristo. En otro lugar le llaman la imagen de la bestia del mar. La bestia del mar, el dragón y la bestia de la tierra forman una trinidad del mal, y la bestia del mar entonces equivaldría a la imagen de Dios Hijo, que es Jesucristo. Le llama linaje de la serpiente, hijo del diablo, por contraposición al linaje de la mujer, en vez que Jesucristo le gusta que le llamen hijo del hombre. También le llama la Sagrada Escritura el hijo del padre de la mentira. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, dice San Juan, porque es mentiroso y padre de la mentira. Él es hijo del padre de la mentira, constantemente marca ese perfil de mentiroso. Hijo de la perdición en el sentido de algo que es basura, de algo que es escombro social. Y además, la Sagrada Escritura dice que es el impío, el hombre de pecado, el hombre sin ley. Va contra cualquier ley, él impone su ley. Y especialmente, él es el mentiroso. Jesús dice de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es, el anticristo es el mentiroso. Y es hábil en engaños, dice Daniel. Así que podríamos decir que debe probablemente tener la nariz muy larga. Y de su tarea también dice muchas cosas la Sagrada Escritura. Dice que será jefe de Israel, profanador e impío. Desolador para Israel es muy importante. Hemos hablado ya de la abominación de la desolación del templo. También dice la Sagrada Escritura que es rey de Babilonia, tirano. De una Babilonia que ahora hablaremos, de la Babilonia final, la Babilonia pueblo, la Babilonia que se aplica, como veremos ahora, toda la tierra. Por eso también le dice la Sagrada Escritura, dominador con ira de las naciones y bastón de déspotas, opresores o impíos, destructor de los gentiles. Nada bueno hay en él, hombre malo y violento. Va perfilando un carácter de su tarea, un enemigo cruel. Él intentará aparecer como un hombre de paz, pero la Sagrada Escritura le llama enemigo cruel,
violento, destructor, dominador con ira de las naciones. Veamos en primer lugar qué puede significar esto de Babilonia. Babilonia en los últimos tiempos. Babilonia tiene que ver con el misterio de Babel. La Babilonia era una ciudad heredera de Babel. Babel es donde los hombres, después del diluvio, se rebelan de nuevo contra Dios y quieren reconstruir una torre que llega hasta el cielo. Y es cuando Dios confunde sus lenguas. Es una ciudad que llega a ser muy rica, resplandeciente en oro, piedras preciosas, perlas, vestida de lino y de púrpura, llena de música de citaristas y cantores, y ya estoy citando al Apocalipsis. Igual que en la antigüedad hubo una Babilonia antigua, en los últimos tiempos hay una Babilonia, ciudad moderna, que tiene estas características, es súper rica. Tiene todos los vestidos, toda la púrpura, todos los reyes que pasan por ella, llena de música, de citaristas, cantores. Y en los últimos tiempos, al igual que en los tiempos antiguos, hubo una nación babilónica, de los caldeos. En los últimos tiempos también hay una Babilonia que surge de esa Babilonia ciudad. Para la Sagrada Escritura, la nación es una comunidad de personas ligada por nacimiento a un territorio. Pues el Apocalipsis y Jeremías le llaman que es, ahora en los últimos tiempos hay una nación que es hija de Babilonia. Hija de Babilonia que mora junto a muchas aguas. Por tanto no es la Babilonia de los caldeos, que es rica en tesoros, con cuya opulencia se enriquecieron cuantos tenían las naves en el mar. Está citando claramente a una nación, a una comunidad de personas ligadas a un territorio. Y por último hay una Babilonia pueblo en la Sagrada Escritura en los últimos tiempos, que por pueblo la Sagrada Escritura entiende una congregación de gente en conexión con el origen de los hijos de Noé como primitivos pobladores de la tierra, los hijos de Noé, Sem, Can, Jafet. Pero en este caso, el pueblo es todos los pueblos de la tierra se convierten en Babilonia porque la Babilonia nación los ha pervertido. Y todo ese pueblo es gobernado desde una ciudad que tiene la soberanía de todos los reyes de la tierra. Esta era la Babilonia, reconstrucciones de la Babilonia de los caldeos, con su torre en el centro, su gran zigurat, sus jardines colgantes, su puerta maravillosa de Isis, y que vista así recuerda mucho a la Babilonia, ciudad actual, con sus jardines, con sus torres, con sus puertas, con imagen de la Babilonia antigua, y de ella surge una Babilonia nación, hija de Babilonia, que mora junto a muchas aguas, por el este, por el oeste y por el sur, está bañada de aguas, y con cuya opulencia se enriquecieron cuantos tenían naves en el mar. Y vemos que en esa Babilonia nación están los mayores puertos del mundo, los mayores que rodean a las ciudades. Pero en esa ciudad, en esa nación, también está arraigada inicialmente una Babilonia pueblo, que está en esa ciudad, comienza en esa ciudad que tiene la soberanía sobre todos los reyes de la tierra. Y aquí estamos en la Babilonia pueblo. Las tres Babilonias, especialmente la Babilonia pueblo, va a ser de la que es rey de Babilonia, el anticristo. Bueno, y respecto a su tiempo, su llegada, pues se va preparando el ambiente durante mucho tiempo, muchos años, con unas ideologías como medio religiosas, medio de igualdad, medio
extendidas por todo el mundo, la ideología de género, la globalización, la nueva era, con una apostasía creciente, con un descreimiento cada vez más de la verdad revelada y generándose una expectación sobre su próxima llegada. Ahora veremos algunos discursos de algunas naciones en las reuniones anuales de la ONU, en la que van todos los reyes de la tierra a rendir cuentas a la Babilonia, al centro de la Babilonia pueblo. Y veremos la expectación de su llegada en esos estados que ya se han formado, que son prueba de lo que será su sistema, unas democracias de tinte religioso. Y con unas decisiones que cada día vemos más en el centro de esa Babilonia de los pueblos, que son cada vez más convergentes. Recientemente, pues, ahora veremos algunas, ¿no? Pero como dice el profeta Daniel, ese pueblo, ese reino, ese que estará en los últimos tiempos, no se ha formado su reino como los anteriores. Todos los anteriores se fueron formando, como decían las naciones, ligados a un territorio. En este caso, no, se ha conformado de modo distinto este poder, este nuevo reino. Y que tiene a su vez el poder porque otros se lo dan. Y concretamente llegará un momento en que 10 reyes específicamente se lo darán. También dice la Sagrada Escritura que el anticristo procederá le llama de Asur. Asur corresponde al antiguo imperio asirio. Puede ser de esa raza que es para los árabes es normal, para los occidentales es normal y que por tanto pues pueda aglutinar a muchos tipos de personas. Veamos estos discursos de expectación que por si no los han conocido en su momento. Este es el final del discurso de Ahmadinejad el 26 de septiembre del 2012 ante la Asamblea de la ONU. Decía, la llegada del último Salvador Jesucristo y el justo traerá un futuro brillante para siempre, no por la fuerza o mediante guerras, sino mediante el despertar y crecimiento de la bondad en cada hombre. La llegada dará el aliento suspiro de una nueva vida al cuerpo frío y congelado del mundo. Bendecirá a la humanidad con su primavera, que pondrá fin a nuestro invierno de ignorancia, de pobreza y de guerras, con la aparición de una época de florecimiento. Fíjense que no tiene ningún problema en decir que va a venir el último Salvador Jesucristo delante de todas las naciones. Ahora podemos percibir el perfume dulce y la brisa del alma de esa primavera, una primavera que justo ha comenzado y que no pertenece a una raza, etnia, nación o región en específico, es de todos los pueblos, una primavera que pronto llegará a todos los territorios de Asia, Europa, África y a los Estados Unidos de América. Parece que está citando la Sagrada Escritura. Él será la primavera de todos los amantes de la justicia, de la libertad y de los seguidores de los profetas celestiales. Ya empezamos con el mentiroso. Será la primavera de la humanidad y de renacer de todas las eras. Unamos nuestras manos y preparemos el camino para su llegada con empatía y cooperación, en armonía y unidad. Marchemos por ese sendero hacia la salvación, para que las almas sedientas de la humanidad prueben la gracia y la alegría inmortales. Que viva esta primavera, que viva esta primavera, que viva esta primavera. Y se levantaron más de 120 naciones aplaudiendo a rabiar lo que acababa de decir este señor. Pero es que en este presente año, hace pocas fechas, su sucesor dijo también palabras que suenan a lo mismo. Permítanme decir alto y claro que la paz está a nuestro alcance. Por lo tanto,
En nombre de la República Islámica de Irán propongo, como paso inicial, la consideración por las Naciones Unidas del proyecto El Mundo contra la Violencia y el Extremismo. El acrónimo en inglés se dice WAVE, que significa ola. Y continuaba diciendo: unámonos todos a esta ola. Invito a todos los estados, organizaciones internacionales e instituciones civiles a llevar a cabo un nuevo esfuerzo para guiar el mundo en esta dirección. Debemos empezar a pensar en una coalición para fortalecer la paz en todo el mundo, en lugar de las ineficaces coaliciones para la guerra en diferentes partes del mundo. Hoy la República Islámica de Irán invita a usted y a toda la comunidad internacional a dar un paso adelante, una invitación a unirse a esta ola. El mundo contra la violencia y el extremismo. Debemos aceptar y ser capaces de abrir un nuevo horizonte, en el que prevalezca la paz sobre la guerra, la tolerancia sobre la violencia, el progreso sobre el derramamiento de sangre, la justicia sobre la discriminación, la prosperidad sobre la pobreza y la libertad sobre el despotismo. Como bellamente dijo Ferdowsi, el reconocido poeta épico iraní: seamos implacables en la lucha por la causa del bien. Debemos traer la primavera, debemos desterrar el invierno. La misma primavera de la que hablaba el año pasado Ahmadinejad. A pesar de todas las dificultades y desafíos, soy profundamente optimista sobre el futuro. No tengo ninguna duda de que el futuro será brillante, con un mundo que rechaza sólidamente la violencia y el extremismo. Una prudente moderación asegurará un futuro brillante para el mundo. Mi esperanza, además de mi experiencia personal y nacional, emana de la creencia compartida por todas las religiones divinas que un gran y brillante futuro espera al mundo, como dice el Sagrado Corán, y proclaman los salmos, después de haberlo proclamado en la Torá, que mis siervos virtuosos heredarán la tierra. Véanse el nivel de expectación y deshielo. A continuación, deshielo. Esto que parecía imposible, que hacía 30 años que no ocurría, que se empezaban a tratar. Y los subsiguientes tratados de buen entendimiento que hemos ido viendo en los siguientes días. Y la votación unánime en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre Siria, cuando pocos días antes aquello era una división absoluta. Vamos viendo las tendencias. Se acerca ya esa unanimidad, ese deseo de paz que están proclamando muchas naciones. Bueno, pues su llegada, como dice la Sagrada Escritura, estará marcada por un pacto entre muchos. El objetivo del pacto es, como su nombre dice, ante Cristo, sustituir a Cristo. Y dice exactamente el Apocalipsis, que 10 reyes le dieron el poder por una hora para hacer la guerra al Cordero, no para establecer la paz árabe-israelí, como muchos hacen la exégesis de esta situación, que está mencionada al final en Daniel capítulo 9, versículo 27. No es el pacto entre muchos, la paz árabe-israelí, es un pacto para hacer la guerra al Cordero, como especifica el Apocalipsis, para sustituir. Y es un pacto del que son firmantes 10 reyes. 10 reyes que abarcan los poderes político, económico, mediático y religioso. Yo no sabría asegurar que son 10 reyes en lo político. Hoy en día existen poderes, reyes económicos en el mundo, reyes mediáticos y reyes religiosos. No es necesario que se junten, que los 10 sean de carácter político, pero al final son 10 reyes que compendian el poder en el mundo y que quieren luchar contra el Cordero. El religioso será el último en el orden de establecimiento, en el orden de asunción del anticristo.
Primero conseguirá el político, el económico y el mediático. Y él mismo planteará el poder, la necesidad de recibir el poder religioso. Es un pacto que yo no sabría asegurar si es público o si será secreto. No necesariamente tendrá que estar en las primeras páginas de la prensa. Al final de esta charla vamos a saber en qué fecha es y faltan pocos meses. Pero no sabría asegurar que ese pacto fuera público. Probablemente sí, pero no es seguro. Como dice Daniel, es un pequeño cuerno que va creciendo. No necesita tener, al principio no tiene todo el poder que irá ejerciendo. Su, su desarrollo va por etapas. Daniel, ahora bien, Daniel es la señal que da del comienzo de la última semana de años. Ya hemos visto cuando termina la última semana de años. Por tanto, es muy fácil, veremos que es muy fácil y veremos cómo la astronomía sagrada confirma esta señal que da Daniel del comienzo de la última semana de años, un pacto entre muchos. Las etapas del desarrollo entonces del anticristo serán primero una etapa de ascenso, de ir ganando la confianza, de ser gran orador, de plantear en algún momento el engaño, de hacer milagros, de atraer al poder religioso, de presentarse como un salvador. Y hablaremos ahora del engaño, que significa de la hipótesis sobre lo que puede ser el engaño que plantaré al mundo. Una vez que haya ascendido, vendrá su afianzamiento, y de esos 10 reyes, él destruirá a 3, porque se le empezarán a convertir en opositores. Y en su etapa de afianzamiento se atreverá ya como el jefe del ejército de los santos, con la sede de Pedro. Y entonces llegará su momento de eclosión. Probablemente, por las circunstancias geográficas que ya hemos visto en el anterior vídeo, su sede será en Jerusalén, puesto que Roma probablemente será una ciudad inhabitable en esos momentos de eclosión. Su eclosión será tras la llegada del falso profeta. El falso profeta es la forma que tiene él de hacerse con el poder religioso, el último poder religioso que le quedaba, porque ya hemos visto cómo otros poderes religiosos están deseando que llegue mañana. La etapa de eclosión se marcará con la abominación de la desolación, de la que ya hemos hablado, y con la exigencia de adoración para sí mismo, y con la implantación de su sistema, que es a la vez económico, social, doctrinal, moral, y que tendrá su propio sistema de calendario. Él busca ese poder absoluto, pero principalmente en lo religioso. Y a todo lo que no se le someta habrá entonces una persecución sangrienta, profetizada por nuestro Señor. Y finalmente una caída brusca, sin necesidad nada más que el Señor, con la espada que sale de su boca, le destruirá. Cuando digan paz y seguridad, cuando estén más seguros de que su sistema ya está implantado, sin que mano alguna intervenga, como dice Daniel. Bueno, pues vayamos en la etapa a ver un poco cómo podrá ser esa etapa de ascenso, el engaño que planteará y hipótesis sobre su contenido. Él será un gran orador de atención creciente que demandará la atención creciente a nivel mundial, que planteará paz y seguridad, como hemos visto ya en la expectación, en sus antecesores inmediatos que están en este día ya, en este momento ya hablando en la ONU en esos términos. No necesita coincidir el pacto entre muchos con su aparición, especialmente si el pacto entre muchos es algo oculto. Su aparición irá siendo poco a poco, como dice, un cuerno que va creciendo. Pero llegará un momento en donde se presentará al mundo
con toda su potencial y planteará un fuerte elemento de sorpresa mundial y de impacto que generará un desconcierto inicial a todos, como parte de que su engaño tenga éxito. Para una de los elementos para que alguien se crea una noticia es su nivel de sorpresa, su nivel de desconcierto que nos produce. Un prodigio inesperado, algo que tendrá pruebas materiales incontestables. Parece difícil, pero lo intenta. Lo dice la Sagrada Escritura, engañar a los elegidos. Y para engañar a los elegidos, incluso a los elegidos, porque engañar a todo el mundo, uno podría decir, ¿cómo es posible? Porque un sincretismo espiritual, una espiritualidad cósmica, pues no es lo que en este momento los elegidos estén dispuestos a ser engañados, ni tampoco con herejías que ya hayan sido históricas y vistas, con negación de verdades sobre la fe. Tiene que ser algo radicalmente distinto de lo que hasta ahora hemos estado luchando en la historia cuando los elegidos han intentado ser engañados. Algo que funcione con los elegidos y que funcione con todo el resto. A un japonés no le preocupan las verdades cristianas, a un chino, a una religión, y sin embargo seguirán el engaño. Por ello, pienso que parece que lo que consistirá su engaño será confrontar el poder creador de Dios, haciendo ver que Él también puede crear como Dios. Y de hecho adoramos a Dios porque es el creador, es nuestro creador. Lo hará de tal modo que hasta el profeta Daniel se dice que se sintió atraído por el ruido de las grandes cosas que decía. No debemos desestimarlo, debemos hacer hipótesis de cómo podemos ser engañados, porque la Sagrada Escritura nos lo está diciendo, que podemos ser, que lo va a intentar ser engañados. Y dice que por su habilidad no caerá en el descrédito, sino que triunfará el engaño. Dice San Pablo que porque el hombre no amó a la verdad en Tesalonicenses, Dios permite que venga un poder engañador para que así los que no amaron en la verdad lo sigan y se condenen. Bueno, la hipótesis sobre el contenido del engaño creo que puede estar detrás de una cita que dice el profeta Isaías. Lo profundo del infierno se estremeció y te salió al encuentro en tu venida, resucitando para ti a los gigantes. Vuelve a aparecer una palabra que está en el Génesis, resucitando hablando del futuro, del momento en el que llegue, del momento en el que se presente. Te salió al encuentro lo profundo del infierno en tu venida. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Cuál fue el engaño que traía el infierno? Resucitar para ti a los gigantes. ¿Qué fueron los gigantes? Tratemos un poco como habla el Señor de los últimos tiempos. En San Lucas dice que sucederá lo mismo en los últimos tiempos que otras dos épocas en la tierra. Uno, que los días de Lot, y otro, que los días de Noé. ¿Qué pasó en cada uno de esos periodos? Lot vivía en Sodoma. De Sodoma hoy deriva la palabra sodomía. Y efectivamente, vemos que es algo de lo que se hace alarde y es notorio y extendido. Por tanto, estamos cumpliendo los días de Lot en ese aspecto. Pero, ¿qué pasó en los tiempos de Noé? ¿Cuál fue el pecado en el tiempo de Noé?
sin duda algo más oculto, pero también perverso, porque Dios, como consecuencia de aquello que pasó, redujo el tiempo de vida del hombre a la séptima parte de la que tenía. A la séptima parte de la que tenía. Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Y Dios exterminó a todos los seres vivientes menos a un resto de 8 personas. Por tanto, nos interesa mucho saber cuál fue el pecado que predominó en tiempos de Noé. El de Lot ya lo hemos visto, pero en tiempos de Noé, pues dice en la Sagrada Escritura, en el Génesis capítulo 6, habla de hijos de Dios e hijas de los hombres, pero de un modo muy curioso. Dice este texto en latín, que traduzco abajo, que cuando empezaron los hombres a multiplicarse sobre la tierra y procrear hijas, los hombres procreaban hijas de modo normal, igual que hijos. Entonces, viendo los hijos de Dios a las hijas de ellos, que eran hermosas, de todas ellas, aquellas que elegían, las tomaron para sí como esposas. Los hijos de Dios a las hijas de ellos, a los hijos de los hombres. ¿Quiénes son los hijos de Dios? No parece simplemente que fueran hombres buenos, descendientes de Set, como en algunos casos se interpreta, santos. No, porque Dios no puede ir contra el mandato de procrear y henchir la tierra, que él mismo dio. Por tanto, esos hijos de Dios no eran hombres buenos. En hebreo se utiliza la palabra Elohim. El diccionario Strong dice que es un plural y que significa dioses en el sentido ordinario. Pero específicamente se usa así en plural. Ocasionalmente se aplica de forma deferente a magistrados y algunas veces como superlativo a ángeles. Ángeles. Dios, dioses, ángeles, hijos de Dios pueden ser ángeles. Lo cierto es que, fruto de aquellas uniones, había entonces gigantes, no había hombres, no surgían de estas uniones, no surgían otros hombres normales, sino que surgían gigantes en la tierra. Por cierto que dice, y también después del diluvio volvió a pasar, y ya veremos algunos ejemplos. Había entonces gigantes en la tierra cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres. Claramente se estaban uniendo dos cosas que no eran del mismo tipo, y les engendraron hijos. Estos son los héroes famosos, muy de antiguo. En hebreo, la palabra gigantes viene de gigas en el griego. En hebreo esa misma palabra es nefil. Y el diccionario Strong dice que nefil, en pocas palabras, es nefilim, en plural, caído, nefil, caído. Han caído, han pecado, han hecho algún pecado, son fruto de un gran pecado, un pecado que Dios quiere aniquilar a la raza humana de la tierra y solo salva a 8. El objetivo de sus uniones efectivamente era destruir la raza humana y como consecuencia que Jesucristo no pudiera encarnarse, ser cabeza de la creación, como era el plan de Dios que se le había enseñado a los ángeles, y que Jesucristo no nos pudiera redimir, destruir en una palabra el plan redentor de Dios que había ideado para remediar la situación del pecado original. Por eso, Dios destruyó a los nefilim totalmente con el diluvio. Y Dios solo salvó a Noé y a todos los de su casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. En esta generación. O sea, eres el único cuyos antecedentes son justos.
tú has llegado y eres el único que queda. Y por eso solo salva en aquel momento a Noé y a su casa. Y por eso quizás Jesús tenía tanto amor al título de Hijo del Hombre. Y tuvo una importancia real que él quiso que en 2 de los evangelios estuviera su genealogía, en unos llegando hasta Adán, y en Mateo hasta Abraham. El Señor quiso claramente decir que él no dependía de aquello que pasó en el Génesis. Al menos 80 veces se da ese nombre Jesús en los 4 evangelios. Muchas veces así se autonombra el mismo Jesús. Y fijaros, aquí el tercero dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. El Señor quiere confrontar el que es el Hijo del Hombre con lo que pasaba en los días de Noé. Y además lo quiere decir también para el fin de los tiempos, porque dice, cuando el Hijo del Hombre venga, en los últimos tiempos. Y Él quiere saber que sepamos que es Hijo del Hombre. Es importante, va a ser otra vez el engaño. Pienso, es mi hipótesis. ¿Encontrará la fe sobre la tierra? Y de hecho, también el demonio volvió a intentar implantar gigantes. Y así se ve en la exploración de la tierra prometida en el Éxodo. Dice, hemos visto también gigantes, hijos de Anak, de la raza de los gigantes. Quedaba en la memoria. Toda la gente que hemos visto allí era altos. Nosotros nos teníamos ante ellos como saltamontes. Eso les produjo miedo y Dios, por tenerles miedo, les hizo andar 40 años por el desierto y no entrar ya en la tierra prometida. Y no solo, y también se citan en el Deuteronomio de otros pueblos en los que había gigantes, como los anaquitas, pueblo grande, numeroso, los refaitas, los anaquitas, y como Og, el rey de Basán, cuyo lecho era de 9 codos de largo por 4 de anchos, en codos corrientes, en los mismos que se medían los hebreos. Goliat es el último que lucha contra David. Ahora veremos cuántos son 9 codos de largo. Y existen menciones arqueológicas en distintos países de esqueletos humanos de hasta 10 metros de altura. Aquí tenemos a Goliat, aquí tenemos una persona y el récord mundial en este momento. Pasea por las calles de Nueva York, de procedencia también asiática, con más de 2,40 metros. Pero el caso de Og, el rey que acabamos de citar, llegaba a 3,96. Eso eran los codos que tenía. Goliat se habla de 2,74 frente a una estatura normal de 1,82. Pero es que hay cantidad de yacimientos arqueológicos en donde hay descubiertos, y también hay cantidad de algunos de ellos que son falsos y que han sido publicadas fotos que son nada más que Photoshop. Bueno, lo que queda por dudar es si esos ángeles hoy en día han sido capaces de dominar el gen del gigantismo, y por tanto eso que va a ser presentado a lo mejor no está siendo presentado exclusivamente como gigantes. Bueno, la finalidad en cualquier caso del anticristo es que el poder seductor sea para adorarle a él. Y dice el Apocalipsis que le siguen todos los habitantes de la tierra cuyo nombre no está inscrito desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado. Porque no amaron la verdad, dice San Pablo. La cambiaron por mi verdad, por tu verdad, por su verdad, por verdades en plural, la verdad cristiana, la verdad religiosa, la verdad histórica, la verdad científica. Le añadieron sus calificativos y no amaron la verdad. También
como él intenta su poder seductor ser de finalidad religiosa, él reclama ser el hijo de David según la sangre, como, como dijo el ángel Gabriel, porque Dios le dará el trono de David, su padre. Él querrá enseñar las credenciales de que es hijo de David y reclamará incluso ser el Shiloh, el esperado de las naciones, que Jacob profetizó a Judá en su bendición al final de su vida en el Génesis. Y efectivamente convencerá a los judíos de que es el Mesías esperado, porque otro vendrá y a ese sí que le haré en su propio nombre, y a ese le haréis caso, dijo nuestro Señor. Pero también San Pablo dijo que los judíos se convertirían al final de los tiempos. Por tanto, pasarán por una fase de conversión y otra de desengaño, del poder engañador. Y convencerá, como ya hemos visto, a los musulmanes de que él es el esperado, que se cita en el Corán, como ya hemos visto algunas frases, de que él es el Salvador, hará falsos milagros. Al final, su interés en la etapa de ascensión es mostrar que él es el Salvador, él es el nuevo, el creador, y por tanto tiene derecho a pedir adoración para él. Posteriormente vendrá una etapa de afianzamiento. Dijimos que el pacto entre muchos lo firmaron 10 reyes. 3 se arrepienten, dice Daniel. Y dice también el Apocalipsis, y serán destruidos. En el siguiente vídeo veremos quiénes pueden ser esos 3 reyes y cómo caen, cómo les ha preparado el que sean destruidos. Recordemos de que él no tiene el poder por sí mismo, sino por otros. En el siguiente vídeo hablaremos de esto. Porque podrá destruirlos porque ya ha crecido su cuerno, ya ha crecido su poder. Y entonces intentará el último ataque, el ataque a la sede de Pedro. Y el Señor se lo permite y finalmente ascenderá el falso profeta que le señalará a él, como dice el capítulo 13 del Apocalipsis, como a Dios, para que todo el mundo lo adore como imagen de la bestia, como encarnación de la segunda persona de esa Trinidad diabólica. Y entonces, una vez afianzado, pues vendrá la eclosión de su etapa. Vendrá en esa eclosión la caída del último rey al principio, la llegada del falso profeta y la abominación de la desolación, y exigir para sí mismo la adoración. Y entonces implantará su sistema global, que es de carácter, como hemos dicho, económico, social, doctrinal y moral, y con su propio calendario, como lo fue la Revolución Francesa, que no se basaba en la semana, que se basaba en la decena, que instauró sus propias fiestas para huir de las que Dios había implantado. Y entonces el que no se apunte a su sistema será perseguido sangrientamente. ¿Perseguido dónde? Globalmente. Como ocurrió en sistemas precursores a menor escala, como ocurrió con Antíoco IV en toda la historia de los macabeos, Juliano el Apóstata, en la etapa final del imperio de Occidente, romano de Occidente, como ocurrió en el Tercer Reich y como ocurrió con los maometanos en la implantación de sus sistemas, que son precursores del verdadero sistema del maligno implantado a nivel global en la Babilonia pueblo. Su sistema estará en relación con una marca que a su vez tiene que ver con el número 666, que se implantará en la frente, porque significa el pensamiento, las ideas, quiere las ideas, y se implantará en la mano derecha, porque significa que quiere también las obras, quiere la adoración, quiere todo. Y esa marca será la que permita el acceso al nuevo sistema económico-social. Hoy en día, que es posible ver
como todo se globaliza, especialmente debido a la informática, es muy posible que se implante, después de una nueva crisis económica, un nuevo patrón económico, basado en el byte oro, que se pueda muy bien llevar desde algún dispositivo implantado en el cuerpo, bien sea en la frente, bien sea en la mano. Y si uno no tiene, el acceso, el dispositivo de acceso, pues uno no tiene las ventajas de lo que llamamos el estado de bienestar, el acceso al sistema de salud, al sistema de desempleo, al sistema de pensiones. De hecho, uno no tendrá ni siquiera cuenta corriente. Si Hitler hubiera tenido la capacidad de decir entonces tecnológica, de decir que, por ejemplo, todos los judíos, su número y cuenta corriente empezaba por 00, algún día hubiera dicho que los que empiezan por 00 ya no tienen cuenta corriente, y con eso desaparecía toda la capacidad de actuación en el sistema social de los judíos. Pues hoy en día sí se tiene esa posibilidad, y es posible que se pueda implantar. Por tanto, quién sabe si serán por aquí el sistema del anticristo. Y lo que pasa es que el Apocalipsis dice que la contrapartida de aceptar ese sistema es terrible. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y acepta la marca en su frente o en su mano, tendrá que beber también del vino del furor de Dios, que está preparado, puro, en la copa de su cólera. Será atormentado con el fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero, y la humareda de su tormento se eleva por los siglos de los siglos. No hay reposo, ni de día ni de noche, para los que adoran a la bestia y a su imagen, ni que para el que acepta la marca de su nombre. La humareda de su tormento se eleva por los siglos. Está hablando del infierno, de la condenación eterna. Por tanto, aquí será un momento duro, absolutamente duro, y que tiene una pequeña opción de esperanza en la huida hacia el desierto, en la huida hacia crear otro, durante el tiempo que dure esto, pues algunos pequeños reductos, algunas. Y esta marca probablemente tendrá que ver con el sistema que ya viene desde hace tiempo implantado del código de barras, o una derivación de esto, que está basado efectivamente en la separación de 3 barras, inicial, central y final, que son el número 6, y que podrá tener pues el tamaño, como ya se visualiza en muchos lugares de internet, pues de un microchip que contenga información, pues quién sabe si de tipo médico, económico, etcétera, con las tecnologías que hay hoy en día, RFID, etcétera, que permiten que en menos de un tamaño de un grano de arroz pues pueda caber toda esa información y ese dispositivo. Y no solo será jefe de Babilonia, decía la Sagrada Escritura, será jefe de Israel, profanador e impío. Como hemos visto durante algún tiempo, los judíos le seguirán, los judíos creerán haber encontrado al que esperaban. Se instalará, por tanto, en Jerusalén. Inicialmente será aceptado, pero posteriormente los judíos se desengañarán y se convertirán. Bueno, pues veamos entonces para cuándo. Por las señales astronómicas, por los datos de la Sagrada Escritura, como siempre. La última semana de Daniel ya vimos que en su segunda mitad se mide en tiempos. Eran 1239 días, equivalente a 3 lunaciones, a 3 años y medio lunares. Por tanto, la última semana
partemos de la hipótesis que dura también 7 tiempos lunares, 7 años lunares, 7 de 354 días. Pues entonces la matemática es muy sencilla, basta restar 354 por 7, que son 2478 días, al plazo máximo que ya conocemos de otros vídeos, que es el 21 del 12 del 20. Y la fecha entonces que sale es el pacto entre muchos, la llegada, el momento de inicio de la última semana, el próximo 10 de marzo del 2014. Por eso quizás haya la convergencia que estamos viendo en muchas decisiones políticas en el mundo, económicas, etc. Hasta ahora la primera fecha que habíamos visto era el 15 de abril del 2014. Es un primer eclipse lunar de aquella tétrada bíblica. Vamos a ver qué situación astronómica ocurre el 10 de marzo del 2014 para ver si confirma la astronomía sagrada este cálculo que hemos hecho por la Sagrada Escritura. Veamos entonces si hay alguna configuración que pueda confirmar el cálculo este anterior. Y vayamos con nuestro programa astronómico al 10 de marzo del 2014. Y podemos ver que el 10 de marzo del 2014 vemos aquí la Luna especialmente y el planeta Júpiter, que están a la misma altura en la eclíptica. Eso significa que se tapan uno a otro. Probablemente esto es una ampliación y los vemos separados, pero al ojo simple o al ojo humano esto se verá junto. Por tanto, la luna cuyo significado ya vimos que tenía que ver con la abominación de la desolación y por tanto con el anticristo, está tapando a Júpiter, que tenía que ver con el Mesías, justo ese día. Ya saben que el movimiento de la luna es rapidísimo, al día siguiente ya no lo está tapando. Por tanto, qué casualidad que la fecha que hemos encontrado por pura resta matemática de las cosas de la Sagrada Escritura coinciden en una situación de que la luna tapa a Júpiter, la luna que estará más adelante a los pies de la Virgen, en la señal de la mujer. Pero es que, además, aquí hay otros elementos que están unidos. Júpiter está al lado de una estrella, que también probablemente se verá unido, en caso de que se viera, que se llama Mepsuta, cuyo significado de ese nombre es la garra extendida. Recordarán que el profeta Daniel hablaba de 4 monstruos, y uno de los monstruos, el último del reino que veía, era un monstruo diferente, con unas garras que destrozaban todo. Mepsuta, la garra extendida, ¿hacia dónde? Hacia Júpiter, en conjunción con Júpiter. Júpiter el Mesías, curiosamente en ese mismo día. Pero no termina ahí las conjunciones que vemos. La luna está al lado de otra estrella cuyo nombre es Alena, y el significado de Alena es la marca sobre la que él establecerá su sistema, la marca de la bestia, el 666, que tiene número de hombre. Esta situación estelar es realmente sorprendente. Esta situación estelar es muy poco probable. Desde luego, hablemos de cientos de años para que Júpiter al lado esté tapado por la luna al lado de estas dos estrellas. Como mínimo cientos de años. Por tanto, la astronomía sagrada nos vuelve a confirmar que algo que habíamos pensado, pues
esta hipótesis pues tiene visos de viabilidad, de posibilidad, y probablemente mucho más que visos. Otra cosa es que, como decía, que lo veamos en la primera página de los periódicos, pero sí que a partir de ese momento las cosas en el mundo cambian. Lo que hoy vemos como varios poderes, como varias opiniones, como varios, veremos que ya no, todo sigue un único patrón, una única cosa. ¿Cuándo será la sorpresa? ¿Será este día? ¿Será otro día posterior? No lo podemos asegurar. Lo que sí que nos está marcando la astronomía sagrada es que en ese día muy bien podría darse la condición de un pacto entre muchos. Y de nuevo se nos reafirma que cuando la luna está fuerte en estos últimos tiempos y no en eclipse, probablemente son acciones, veremos, hechos del maligno ligados a esas situaciones astronómicas del hijo del maligno. Bueno, pues como siempre, vamos a hacer ya un resumen de lo que hasta aquí conocemos por la astronomía sagrada. Todo esto ya lo habíamos visto, el 21 de diciembre del 20, el plazo máximo para el fin de los tiempos, la señal de la mujer en el 17, la abominación de la desolación un poco después, el aviso antes, una tétrada bíblica o momentos de ocultación del anticristo, vayamos a pensar que puede ser esto, pero ahora ya lo que sabemos es además que la última semana de Daniel empieza el 10 de marzo del 2014 con el pacto entre muchos. Pues nada más. Como en otras ocasiones, todas estas cosas pueden leerlas en un libro electrónico haciendo clic en el enlace de la descripción aquí abajo. Y en la próxima ocasión seguiremos aplicando la clave encontrada en las estrellas para ver la invasión de Gog, el príncipe de Magog y otras cosas de los últimos tiempos. Muchas gracias por su atención y les espero en el próximo vídeo.